Buenas a todos, bienvenidos al podcast 16. Hoy tenemos con nosotros a Tania París, que estudió Economía en Madrid, ha vivido en Corea y actualmente vive en Holanda y está estudiando un máster de gestión del medio ambiente, no, gestión de recursos y medio ambiente. Justo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo es vivir en Corea, algunas reflexiones sobre el contraste cultural, también si eso sí va surgiendo algo sobre economía y sobre todo de su máster. ¿Qué tal estás, Tania? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Un poco nerviosa o todo Sí, bien? un poco, la verdad. Vale. La primera pregunta que quería hacerte es ¿por qué Tania estudió economía? Porque vamos a ir primero un poco dando background y luego ya vamos a lo siguiente. ¿Por Ujú. qué decidiste meterte a economía? A ver, sobre todo fue una decisión poco pensada. Estaba acabando bachillerato, había hecho bachillerato de ciencias, porque lo que más me llamaba eran las matemáticas y además yo creo que por un poco el, mi familia siempre habían sido de ciencias, entonces yo iba por allí, pensé que me gustaría estudiar una ingeniería. Luego, mientras estudiaba bachillerato, me daba cuenta que no había nada que me interesase de ello. Y pues al final, cuando después de haber hecho ya selectividad y todo, no sabía exactamente qué hacer. Y pensé, bueno, me gustan las matemáticas, lo he descubierto, o sea, lo descubrí al final de bachillerato, pero también me gusta mucho lo que es la política, la historia y un poco entender el mundo en el que vivimos. Entonces empecé a investigar un poco qué cuadraba más conmigo y pensé, joder, mira, existe la economía que intenta poner en modelos o simplificar un poco todo el mundo en el que vivimos usando matemáticas, pero también un poco, pues eso, la política y la gestión de los recursos en general. Entonces me tiré a la piscina sin realmente saber cómo iba a ser, pero la verdad es que cuando empecé la carrera me sorprendió mucho y para bien, Ujú. porque la mayoría de mis compañeros habían hecho antes ciencias sociales, bachillerato de ciencias sociales, y todo el mundo había tenido economía, ¿no? como optativas, pero realmente no se da economía, se da administración de empresas en bachillerato. Entonces Ujú. todo el mundo fue a economía esperando, pues eso, hablar más de cómo se gestiona una empresa por dentro, tal, y se dieron cuenta de que no, que era casi todo estadística, matemáticas y como mucho más teórico. Y entonces pues todo el mundo estaba súper descontento y yo al revés, yo fue como, oye, pues esto me gusta un montón. Así que pues continué y ya hemos acabado. La verdad es que no diría que sí, la gente que nos dice, ¿eres psicólogo o eres economista? La verdad es que no me considero lo suficientemente, no sé, con conocimiento suficiente como para denominarme así. ¿Tú sí que te sientes...? No, no, no No. me siento así. Pero yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Incluso diría que nosotros tenemos cierto interés por la carrera. Bueno, al menos yo he estudiado bastante, aparte de estudiar en la carrera, ese tema, lo que es la psicología, y aún así, no sé, para nada, cuando me llaman psicólogo me siento como que es muy grande, ¿sabes? ¿Y qué dirías así que es de lo que más te ha gustado que hayas aprendido en la carrera, rollo? ¿Algún tema concreto que dijeses, buah, este parecía súper interesante o este me ayuda a la hora de percibir mi mundo ahora o a interpretarlo de otra manera? Diría que... Qué pregunta más difícil. No lo sé. En general creo que me ha ayudado poco a poco a entender un poco cómo funciona el mundo y al tratar sobre todo números muy grandes Ujú. de ponerle un poco valor a realmente cuántas personas somos, ¿sabes? En plan de qué significa ser 7 billones de personas, o sabes, como te das cuenta de lo pequeñito que eres. Y supongo que me ha gustado bastante la parte de desarrollo económico, por ejemplo, el entender por qué hay naciones que crecen más que otras, qué es el Ujú. crecimiento económico en sí y por qué hay diferencias, ¿no? Y pues eso te ayuda un poco a entender cómo ha cambiado tanto nuestra realidad, donde vivimos en España en 50 años, en 70 años, y también, por ejemplo, ahora para entender los cambios que está habiendo en países como China o India, porque está cambiando tanto su economía, su estructura, la forma en la que vive la gente. Entonces,
esa parte diría que me ha gustado mucho. ¿Te llama la atención el cambio económico de China y hacia dónde está yendo y tal? Sí, o sea, me llama mucho la atención el entender cómo lo están gestionando por dentro, porque al final es una forma de crecimiento muy diferente a lo que hemos vivido nosotros en países, digamos, más liberales. O sea, se pensaba que lo que es el comunismo está lejos del desarrollo económico y ellos están demostrando como otra vía de encontrar ese desarrollo. O sea, a lo mejor en Estados Unidos o en Europa ha sido mucho de empresas privadas que han sido las que más han invertido en tecnología, en research, y se pensaba que esa era la única forma de crecer y por ejemplo el modelo de China es más como tienes un gobierno muy fuerte que elige a dedo las empresas que van a triunfar y eliges qué personas son las que tienen que tomar estas decisiones y luego también es verdad que su economía se basa mucho en mando a mis estudiantes a estudiar fuera, a adquirir todo el conocimiento que ya se ha tenido y luego les meto otra vez dentro, pero como que sí que es todo muy decidido, muy a dedo, ¿no? Mucho monopolio, oligopolio público, pero que sí que se está viendo que está creciendo la economía súper rápido. Entonces me llama un poco la atención el ver los dos mundos, porque siempre se había pensado que esa filosofía, esas culturas más, pues eso, no sabría decirlo, comunistas o tal, se pensaba que siempre iban a estancarse, pero no sé, no estoy diciendo que sea bueno, No. pero que llama la atención, desde luego. ¿Tú dirías que Estados Unidos tiene mucho miedo ahora de ese incremento económico en China? ¿Miedo? Sin miedo en el sentido de, bueno, si yo estoy produciendo más y yo soy como de las potencias más importantes y pues esa relevancia que tiene Estados Unidos de que parece que todo el mundo le sigue, pues no sé si habías pensado sobre eso, si habías leído algo, porque no sé, lo oí hace poco y me pareció curioso. Sí, supongo que sí, pero bueno, es una realidad que es China es quien tiene más población y quien al final va a llevar las riendas del mundo. Entonces sí, supongo que Estados Unidos desde hace no mucho ha empezado a caer en picado un poco su reputación, yo creo, y ese ejemplo a seguir que parecía que tenía, que todo el mundo aspiraba a ser como Estados Unidos, tener una economía tan robusta y ahora está demostrando un poco que a lo mejor no es tan estable como parecía o que hay ciertas cosas que no cuadran tanto y pues sí, hay muchos países emergentes y que por supuesto yo creo que Asia va a coger el protagonismo a partir de ahora en cómo se desarrolla el mundo. Antes has dicho una frase que me ha parecido como súper potente, pero un poco pretenciosa de la economía, de como utilizar un modelo matemático para tener así una percepción global y ver lo que va a pasar, ¿no? Y no sé, o sea, evidentemente pues tendemos a exagerar cuando explicamos esas cosas, pero quería preguntarte si me puedes poner algún ejemplo o algo así de ese tipo, porque como no, muchas veces me hablas de esa percepción global de la economía, no sé, por entenderlo más. Bueno, pues o sea, se crean literalmente como funciones en economía que tú tienes distintas variables, pues una de ellas puede ser, yo qué sé, inversión en tecnología o en capital humano, educación, demás. Tienes también por otro lado el crecimiento de la población, tal. Entonces tú creas una fórmula que tú le vas metiendo distintos numeritos y con eso se supone que puedes calcular lo que esperas que crezca tu economía en cuanto al PIB, al Producto Interior Bruto. Y literalmente en eso se basa la economía, en sacar fórmulas para intentar ver por dónde tiran las cosas. ¿Y cómo de fiables tú crees que son así? Como después después de haber estudiado 4 años dices, ¿cuánto te lo crees? O sea, sí que me lo creo bastante porque al final se basa un poco en las tendencias a las que van de ciertas naciones. Entonces, la economía siempre tiene en cuenta que hay muchos, o sea, que hay muchos ciclos, ¿no? Muchas recesiones y luego crecimiento rápido, pero
sí que hay ciertas tendencias que eso se mantiene bastante. Entonces, ¿Como patrones te refieres? sí, o sea, tú puedes ver, digamos, puedes entender el por qué hay ciertas naciones que se quedan a un nivel más bajo de economía que otras y por qué unas crecen más rápido que otras. Y luego llega un punto en el que el crecimiento se estabiliza más o menos, entonces como que ves los distintos patrones, distintas tendencias. Y bueno, al final no es que diga que si son creíbles o no, pero también muchos gobiernos fuerzan para que esas tendencias se cumplan. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea se ha propuesto tener una media, no lo sé si es entre un 2 y un 3% de crecimiento al año, y al final fuerzan un poco la maquinaria para que eso se mantenga porque es su objetivo. Entonces, sí que son fiables porque en ellos se basan muchos gobiernos, ¿sabes? Entiendo. Pero un debate muy diferente es si realmente el crecimiento económico, ese crecimiento de PIB, representa algo en el bienestar de una persona o en realmente las diferencias de que Estados Unidos tenga un PIB muchísimo más alto que, yo qué sé, supongo que Países Bajos, no sé la verdad dónde está esa cifra, pero si eso es algo realmente representativo, porque tú estás calculando cuánto está produciendo un país, cuánto dinero está moviendo por el hecho de crear más objetos y más servicios, ¿no? Pero está midiendo realmente cómo de bien está la gente, tampoco está midiendo cómo de repartido está, porque puedes tener un PIB súper alto y que la mayor parte de tu población esté mal y esté muy mal distribuido. Entonces, como que haré mucho debate de, bueno, hemos seguido parece que el crecimiento económico es a lo que aspiramos, que todo el mundo quiere que todos los países crezcan muchísimo y es como la fórmula que todo el mundo mira, el PIB está aquí, el PIB está allá, ha crecido tanto, ha decrecido no sé qué, y ahora mismo se están poniendo en duda, ya, pero por ejemplo no está teniendo en cuenta los efectos que hay en el medio ambiente y no está teniendo en cuenta la satisfacción o bienestar de las personas, la igualdad, tal. Entonces se está diciendo hay que buscar más herramientas, hay que buscar más indicadores y dejar de basar todas nuestras decisiones políticas en seguir ese número que va creciendo y que realmente a lo mejor no está mostrando nada. Ya, al final reducir todo a un número siempre va a salir mal. O siempre va a salir mal porque es una la realidad en la que vivimos. O sea, si te das cuenta, cuando se habla de economía, todo el mundo se mira en cómo se comporta el PIB, ¿sabes? No se valoran muchas otras cosas. Ya, claro, pero como en términos de la realidad del total cómputo, yo que sé, en mi campo yo nunca hablo del PIB, ¿sabes? Entonces como que es un número que es cero relevante para mí. Entonces como, joder, no sé, a ver qué complicado, ¿no? Conseguir los 10 números más importantes y hacer una super ecuación de ellos para predecir el bienestar, pero bueno. Bueno, siguiente cosa. Tú durante tu carrera fuiste a estudiar a Corea y estuviste allí 6-7 meses. Y primero quería preguntarte por qué tomaste la decisión de ir a ese lugar, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, me voy a Alemania, me voy a Francia, me voy a Holanda, como dije yo, y tú dijiste, no, yo me voy a otro continente, la otra punta del mundo, aquí a ver qué onda. ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo creo que un poco me surgió la curiosidad por visitar Asia del Este cuando durante un verano estuve en un campamento en el que nos juntamos personas de distintos países, entonces estuve conviviendo con gente de China, de Japón, de Taiwán y de Corea, aparte de otras nacionalidades, ¿no? Pero de Asia del Este. Que es algo que yo estaba como muy poco familiarizada, ¿no? Pues es que realmente cuando damos historia nunca damos nada de esos países. Sí. Yo no sabía distinguir entre las culturas de Japón, China y Corea. Para mí yo pensaba que iba todo un poco por el mismo lado y al estar conviviendo con esas chicas de esos países y contarme muchas cosas diferentes de que realmente eran culturas totalmente diferentes y toda la historia que yo me estaba perdiendo y también viendo en
durante la carrera, viendo realmente la potencia que tiene Asia, pues yo decía, es que me estoy perdiendo la mitad de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Siempre estamos enfocados en cómo va Europa, cómo va Estados Unidos y qué pasa por allí. Entonces, realmente me curió muchísimo, en plan, me picaba mucho la curiosidad de quiero conocer Asia. Uh-huh. Entonces, estuve chequeando y estaba entre irme a China, a Taiwán o a Corea, pero luego buscando también un poco lo más práctico y donde me fuese a sentir yo más cómoda. Corea pues al final es un país que digamos como bastante influenciado por la cultura americana, digamos. Creo que hay mucha más gente que habla inglés y hay muchísimas más relaciones con países occidentales. Entonces, y luego también pues en cuanto a la cultura es mucho más parecida, entonces me parecía algo también más fácil, ¿no? Como dentro un poco de Asia, más progresivo. Sí. O sea, progresivo respecto al cambio cultural comparado con China. Sí, supongo. No sé, conoces más de Corea que yo. Ya. O sea, más que China, sí, 100%. Sí, estaba pensando que a lo mejor entre Taiwán, quizás no tanto. Pero bueno, sí, era como la opción más familiar dentro de lo muy diferente. Vale, ¿y esto en qué año fue? O sea, fue en la pandemia, ¿no? Sí, yo me fui en 2021. Vale. Entonces, la decisión, o sea, el pedir irme allí fue antes del COVID. Vale. Y luego estuve muchos meses esperando de me voy a ir al final o no me voy a ir, y realmente yo no sabía si me podía ir o no hasta que no puse un pie en el avión, que ya dije, bueno, me estoy yendo. Tiene que sonar muy confuso. Porque al final con todo el tema de los visados, que si no había, que si luego sí, que si tienes que tener X requisitos para ir, todas las olas que hubo, pues sí, yo no, en ningún momento, también es verdad que no vi la realidad hasta que me estaba yendo, o sea, yo en mi cabeza era todo el rato, o sea, me preguntaba la gente, bueno, ya te vas dentro de un mes, tal, yo no sé si me voy, a lo mejor sí. ¿Y cómo llevabas esa incertidumbre? O sea, sin más, ¿lo habías aceptado porque era lo que había o te provocaba algo de intranquilidad? No, o sea, estaba mal porque no sabías si te ibas a ir o no, pero había muchos papeleos que tenías que hacer si querías irte. Entonces era como, ¿cuánto esfuerzo estoy haciendo? Porque conseguir un visado para irse a Corea no es fácil. Hay que conseguir muchos documentos, apostillar muchas cosas, pagar muchos notarios y hacer un montón de trámites muy liosos. Entonces era como, estoy dedicándole muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, esto es muy confuso y ni siquiera sé si me voy a ir. Y también que era muy complicado porque allí tenías que hacer una cuarentena obligatoria al llegar, entonces yo tenía que contar que mis clases empezaban en una fecha, pero si me iba tenía que ir 2 semanas antes, entonces encontrarme también un hotel para que tuviese los requisitos para hacer esa cuarentena y el cómo transportarme hasta allí y tal, porque tú si llegabas al aeropuerto no podías ir en bus hasta donde fueses a hacer la cuarentena, tenías que ir con ciertos medios especiales porque eras potencialmente... ¿Cómo medios especiales? Pues en taxis especiales para gente ¿Taxis especiales? Sí, o sea, a ti te cogían así, te hacían 34 test. ¿Pero fuiste a Corea del Norte o del Sur? Te metían en un taxi y el taxi te dejaba en la puerta y no podías pisar nada más. ¿Y qué tal esas 2 semanas de cuarentena? Muy mal. ¿Dónde estás? O sea, tú hiciste el intercambio en Seúl, sí. Es una ciudad enorme, como creo que el centro tiene 10 millones de habitantes. 22. Pero el centro tiene 10, o sea, eso es como el total, el cómputo. No sé, lo estuve mirando ayer con Jorge de la población, pero bueno, da igual. Muy grande, una ciudad muy grande, muy grande. ¿Qué tal esas 2 semanas? ¿Dónde estabas ubicada? Estaba en el centro también. ¿En el centro? A ver, es que Seúl no tiene un centro, tiene 7 centros. Sí, entonces, sobre todo que es que Corea a mí me impresionó mucho porque tú llegas y o sea, la geografía es así. Son todo montañitas así chiquititas. Entonces, Seúl es un río enorme que tendrá como 1 kilómetro de ancho. Vale. Y un montón de montañitas. Entonces, tú estás en Seúl y no ves toda la ciudad, porque tienes un montón de montañas en medio. Vale. Entonces te subes a una montaña y ves hacia un lado, Seúl, miras hacia otro, Seúl, miras hacia otro, Seúl. Entonces
tiene como distintos centros, pues Vale. no sé, como 5 centros o así, un poco. Claro. Entonces, sí, mi uni estaba como en uno de los centros Vale. y yo las 2 semanas de cuarentena no lo hice lejos de, bueno, otro centro. Vale. Y entonces la cuarentena allí fue chunga, porque yo decidí que me quería coger algo muy barato, obviamente, porque no me quería gastar mucho dinero para estar 2 semanas encerrada, pero me cogí algo que era muy chiquitito. O sea, en Corea puedes encontrar cosas muy chiquititas. Entonces cuando llegué ahí fue como, tengo que pasarme aquí 2 semanas, la cámara típico que es como cartón así, un poco mal, y luego sobre todo que yo llegué con otra chica española y lo habíamos cogido a las 2 en el mismo, era como un Airbnb. Vale. Entonces teníamos 2 habitaciones separadas, pero bueno, menos mal que fuimos juntas, tal, llegamos, nos ponen a cada una en la habitación y entonces abrimos nuestros armarios, porque era como una especie de estudio, y vemos que es que no hay nada en nuestros armarios en plan de cocinar. Ella tenía, creo, una cazuela, yo creo que tenía una sartén. Para combinarlo. Y teníamos un tenedor, una cuchara y un cuchillo que me había traído yo de España. Y ya. Entonces, como que tampoco tenía, o sea, llegamos ahí y dijimos, no teníamos platos, claro, no teníamos nada. ¿Y cómo vamos a cocinar o mantenernos durante 2 semanas? Tampoco sabíamos pedir comida. Para que no podíamos ir a un supermercado, obviamente. Entonces, tardamos varios días en aprender cómo pedir comida. Porque también había muchas de nuestras tarjetas que no funcionaban, que no sabíamos cómo. Entonces hubo varios días que sobrevivimos porque a mí me había dado por traerme algo de comer en la maleta. ¿Y tú cuando saliste como de esta realidad paralela y hablabas con el resto de personas, ellas también habían vivido como 14 días en un lugar ahí apartado de la nada? O sea, todo el mundo tenía que hacer cuarentena, Sí. todos los internacionales. Sí. Todos. De hecho, ahora que lo pienso, de mis mejores amigas que luego tuve durante mi estancia allí en Corea, las conocí FaceTime, cada uno en nuestra habitación, porque claro, teníamos un grupo de internacionales y todo el mundo estaba haciendo las cuarentenas en hoteles. Entonces vale, la gente, o sea, estabas aburrido, sabías que luego ibas a salir y iba a empezar tu vida, tu Erasmus entre comillas, allí, tu intercambio, entonces todo el mundo quería hacer amigos, entonces hacíamos videollamadas, entonces conocí a la gente, a mi amiga Emma la conocí haciendo una videollamada. Vale, y ya sales ahí de tus 2 semanas de cuarentena, ¿y cómo es el choque cultural, el choque de las calles? ¿Cómo lo describirías? Pues, o sea, era diferente, pero tampoco tanto. O sea, a mí fue lo que más me impresionó. El que yo buscaba realmente decir, ¡buah! Quiero algo que me choque muchísimo. Pero luego llegabas y decías, en verdad es que yo qué sé, este árbol es el mismo que está al lado de mi casa, este gorrión es el mismo, la paloma es igual, en plan. Yo quería también como animales exóticos. Y no había animales exóticos, obviamente, había los mismos animales que están en todas las ciudades, supongo. Y supongo que el choque más grande que encontrabas era, no entiendo los carteles, y todo el mundo tiene cara de coreano, y aquí soy como un perro verde, o sea, te sentías rarísimo, o sea, te sentías que la gente te miraba o como siempre como si tuvieses como una burbuja así que te separaba de ellos, de su realidad. Como que les veías que ellos vibraban en una onda y tú en otra. Pero no sé, supongo que al salir en Seúl, pues sí que era mucha mezcla de olores, a lo mejor de luces, tal, porque está en una ciudad que está tan poblada y que ahí en Corea pues hay mucha cultura de comer fuera, ¿no? De muchos restaurantes, de puestos de comida, que te compras algo por ahí. Luego típicos carteles muy luminosos, mucha música, que les gusta mucho el K-pop y tal, entonces pues en las tiendas tienen altavoces enormes que está sonando la música fuera, entonces era eso, como muchos estímulos para haber estado durante 2 semanas
viéndome a mí misma en el espejo, de repente era como mucha gente, mucho ruido, muchas luces. Pero bien, la verdad es que Tuvo que ser tremendo shock. También lo que era más... O sea, lo más chocante era que yo había estado durante 2 semanas en Corea sin estar realmente en Corea, porque solamente había visto 4 paredes, entonces yo no había sentido que me hubiese ido de España, porque al final la gente con la que me seguía comunicando por WhatsApp, por teléfono, eran españoles. Entonces fue como, de repente sales de tu casa y estás en otro país. Me recuerda cuando estuve en Tailandia, que estuve 10 días en un templo, y era como que ya era mi realidad. Pues bueno, sí, había unas personas con túnica, pero estaban mis colegas todos los días, era como, pues estoy en un campo así raro, y de repente vi las luces de la ciudad y para mí fue súper chocante, en plan, madre mía, qué estímulo, si es que yo estaba en Tailandia, es que se me había olvidado que yo estaba en Tailandia. Era literalmente para mí viajar a otro país también. Y estabas diciendo que se come mucho fuera y tal. ¿Tú dirías que la mayoría de la gente, o sea, había muy pocas cocinas en las casas y la mayoría de gente iba a comer fuera? O... Sí, a ver, yo creo que hay como mucha diferencia entre lo que es vida en la ciudad y también como salto de generación. Yo tengo las sensaciones, si no me equivoco, es que, por ejemplo, todos los estudiantes o gente de nuestra edad, sus madres a lo mejor se dedicaban a ser madres en casa, a limpiar, a hacer la cocina, entonces como que ellos sí que la madre pues cocina, tal, y le hace la comida a sus hijos. Pero ya la gente que tenía ya como de 30 años para abajo, toda esa gente que sí que tienes, o sea, que sí que tienes que trabajar y que no hay nadie en tu casa que te esté haciendo la comida, eran todos de comer fuera. Entonces yo veo que, pues eso, las abuelas y madres cocinaban, pero ya la generación de mujeres que no se dedica a tener hijos y que se dedica a trabajar, no cocina y come todo mucho fuera. ¿Y era muy diferente el precio en comparación comer fuera en España, comer fuera en Corea y comer al supermercado en España, comer fuera en Corea? Porque en España, por ejemplo, siempre es más barato comer en el supermercado, siempre. En plan, el precio es radical, pero por ejemplo en Tailandia era casi igual, entonces te rentaba mucho más ir fuera porque probabas cosas. En plan, como hay mucho mercado de todo el rato gente cocinando cosas para todo el mundo, puestos especializados, entonces ¿cómo era allí? Allí sí, salía muchísimo más barato comer fuera que comprarte tú la comida y cocinarte tú. Eso sí. No sé, yo diría que una comida contundente por 5 euros o algo así podías comer súper bien. O sea, por 5 euros comías bien. Sí. Sí. Y luego, o sea, yo veía sobre todo la diferencia en que si querías comer verduras, pues tenías que pedirte algo fuera que tuviese verduras, porque si le querías comprar tú por tu cuenta, pues eso, tus pimientos, tu no sé qué y tal, y cocinarlo en casa te salía carísimo. Yeah. Pero también es verdad que si querías comida no coreana y te lo querías cocinar tú en tu casa, que era mi caso, allí no había mucha oferta de cosas vegetarianas, por no decir nula, pues yo me gustaba mucho cocinarme en casa porque podía comer más y más variado, pero salía más caro, obvio. ¿Y qué tal la comida coreana? ¿Qué cosas, no sé, cómo la notaste? Súper picante. Súper picante. Todo picaba mucho. Ay, pero me acabó gustando. Al principio era como, ¿cómo va a picar todo así? Pero es que estoy probando esto y o sea, había veces que llorabas. Sí. Pero luego me fui acostumbrando. ¿Y qué más? Pues también dependía mucho. Yo creo que había como mucha diferencia de la comida tradicional coreana y comida como moderna. Para turistas. Ah, vale. Sí, como, okay. O sea, porque es muy típico allí, por ejemplo, pues yo qué sé, cosas fritas enormes, sí. Queso por dentro, tal, pero tú dices eso, no es como tradicional coreano, pero sí que era típico de allí, porque se había hecho típico hacía no mucho, toda esa comida industrial, como un poco de fast food, ¿no? Y luego estaba la comida que sí que era como más tradicional, de lo tipo que te hace tu madre, en plan, pues estofados así, sopas muy grandes, a lo mejor con tofu, con un montón de verduras, con carne, tal, mucho arroz, mucho kimchi,
bibimbap, que es así, arroz con verduras, tal, todo eso era como la comida más tradicional, y luego lo otro que era, sí, típico, pero no tradicional. ¿Se comía mucho arroz? Sí, claro, me lo pido todos los días, en todas las comidas. No había pan. Echaste mucho menos el pan. Y el queso. ¿Y dónde vivías tú? O sea, ¿vivías en una residencia o un piso? Sí, vivía en una residencia dentro de la propia universidad. Vale. Era una residencia, supuestamente era solo de internacionales, que había como 400 habitaciones o algo así. Pero como yo fui con el COVID, había muchos menos internacionales, entonces también habían metido coreanas. Pero había varias resis dentro de la propia universidad, y la nuestra era la única que no tenía toque de queda. Porque las otras tenían toques de queda a lo mejor a las 10 o 9 de la noche, súper pronto. Así que bueno, eso estaba bien, porque... ¿Pagabas mucho? No, como 300 al mes o así. Ah, bueno, estaba barato. Sí. ¿Y qué tal era como allí la vida, los horarios, rollo? ¿Se hacía vida desde las 8 y a las 12 se empezaba a pagar todo? ¿O como es una ciudad muy grande, había vida por la noche? ¿O? No, o sea... Diría que sí, había mucha actividad hasta Sí. muy tarde. Vale. Sí, sí. O sea, yo por ejemplo veía tiendas de ropa abiertas a las 10 o 11 de la noche, y yo decía, ¿quién va a comprar ahora ropa? ¿Sabes? O cosméticos, en plan. Sí que es verdad que estaba todo muy abierto. También es verdad que influía mucho el hecho de que fuese como época pandemia. Ya. Porque había muchas cosas que cerraban. Por ejemplo, los bares, restaurantes y tal, creo que tenían que cerrar a las 10. Entonces eso influía mucho, porque yo creo que sin COVID podría haber muchas cosas que estuviesen abiertas 24 horas. Eso sí que me sorprendió un montón, que había muchísimas tiendas que lo llaman como convenience store, que lo típico, tienda en la que tienes un poco de todo, ¿no? Que tienes como alcohol, tabaco, chucherías, para comprarte unos noodles, tal, no sé, una especie de súper así extraño. Esas están abiertas 24/7, siempre, siempre, siempre. Entonces, eso, pues yo la verdad es que en España no lo he visto nunca. Sí, aquí solo hay las máquinas estas expendedoras y tal. La verdad que no hay... O sea, tú si te querías, yo qué sé, comer un perrito caliente o lo que fuese a las 4 de la mañana, tú te lo podías tomar. Y además es que esas convenience store, no decías lo típico de que a lo mejor hay un Carrefour 24 horas, no sé qué, en España, pero que hay 2 en la ciudad. Yeah. Allí era como en cada calle hay 2 convenience store o 3 y están siempre abiertas. O sea, yo pensaba, los derechos aquí, esos trabajadores, yo no sé qué tal, ¿eh? ¿Qué tal la cultura del trabajo allí? Yo diría que bastante tóxica. ¿Sí? A mi parecer. Sí, porque como que su vida giraba bastante en torno al trabajo, al como ir subiendo de escalón en la jerarquía dentro del trabajo. Yo creo que trabajan muchas horas y como que está muy bien visto allí el trabajar hasta que no puedas más. Entonces, también en Corea son mucho de echarse siestas en sitios random. Entonces, tú veías a alguien sentado en el suelo dormido, o en el tren durmiendo, en la biblioteca durmiendo, en cafeterías, restaurantes, la gente durmiendo. Y a mí me dijeron que había en oficinas en las que, pues como que tú tenías tus breaks, ¿no? En plan, como tus momentos de descanso, y que mucha gente se quedaba dormida, y era como una forma de expresar que habías trabajado tan duro que te quedabas dormido, incluso que había gente que se hacía el dormido para parecer que había estado trabajando hasta no poder más. Entonces eso pues sí me llama mucha atención, de también como que enseñaba cómo de confiados están y de sentirse seguro. Yo por ejemplo, yo no me quedaría dormida en un McDonald's, pero allí tú llegabas a un McDonald's y estaba todo el mundo echándose la siesta. Y entonces decía, joder, qué bien, que no les están robando y les están dejando sin nada. En España no, yo no me echaría la siesta en un sitio así público. Sí, me dijiste que era como súper seguro eso, pero que había cámaras en todos los lados también, ¿no? Eso sí que fue como un coste de eso fue privacidad. un choque cultural que no me acordaba, sí.
Bueno, es que eso sí que tardé mucho en como normalizarlo. El ver que había cámaras en todas partes. O sea, pero En todas partes. todas. O sea, en todas las calles tú tienes una cámara ahí. Bueno, sí, pero 25 se hacía ¿Y falta. cómo eran las cámaras? O sea, eran, yo que sé, alargadas, redondas o... Más redonditas, diría yo. No sé, las de las calles, ahora mismo no me acuerdo. Pero, por ejemplo, en cada ascensor había una cámara. En cada, pues eso, en la universidad, en cada pasillo, en las calles, en todas partes. En las montañas, que es que a mí eso... En las montañas había Fue cámaras. lo que más me impactó de estar... O sea, como Seúl tiene un montón de montañas, es muy fácil. Tú te coges un metro y el metro te deja en un sitio donde empieza a lo mejor como una vía para subir a una montaña. Entonces tú subías tus montañitas, o sea, ¿cómo se llaman? Los hikes, estos, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Andar en la montaña. Sí, ¿cómo se dice eso en castellano? Senderismo. Pues las rutas de senderismo eran todo escaleras, solo, porque allí las montañas eran así, entonces el trayecto era así, escaleras. Entonces tú llegabas hasta arriba del todo, que a lo mejor habías subido, yo qué sé, elevación de 600 metros, y arriba del todo tenías 2 cámaras y un altavoz. Y decía, locura, en plan de, me apetece estar en el bosque, y de repente te empezaba a hablar alguien por un altavoz, en plan de, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, en los parques también te decían, el de la camiseta de rojo, te estamos viendo que estás haciendo no sé qué. Dices, ¿de verdad? En todos los parques un montón de cámaras y y sí, como altavoces. Sí, a mí eso al principio me chocaba y en plan de, es que de verdad que no hay ni una sola esquina en esta ciudad en la que no me vayan a ver. Y cuando volviste, las primeras semanas, sentías como, hostia, echo de menos esa seguridad. Yo tenía miedo. ¿Sí? Y en España iba así con el bolso agarrado con el móvil y yo, ¡ah! Sí, a mí me daba miedo. La gente tenía muy mala pinta en España cuando volví. El contraste. Vale, más cosas de Corea. ¿Qué tal la educación allí? ¿Era muy diferente la manera en la que enseñaban respecto a España? ¿O? Bueno, yo creo que un poco la dinámica de la clase era bastante parecida a España. Hay una persona con diapositivas soltándote un poco el rollo. Y no, bueno, depende de qué universidad de España vayas, pero en general sí, diría que nivel de España. Lo que era bastante también complicado es que, obviamente, yo había ido a las clases que daban en inglés, pero como que había, por ejemplo, algunas clases que me las daban medio en inglés, medio en coreano. Y eso fue horrible. O sea, había una profesora que se dedicaba a decir la frase en inglés y seguido la misma frase en coreano. O no sé si era al revés, pero imagínate toda la clase escuchándolo así doble. O sea, yo menos mal que yo no me enteraba, pero las que supiesen inglés y coreano tenían que estar hartas. O sea, ¿qué clase más rara? Decía el párrafo en inglés y en coreano. Pero esto era solo esta mujer. Eso era solo una asignatura. ¿Solo una asignatura entera? Sí, así. Y me entra mucha curiosidad por qué estaban realizando ese método. En plan, ¿por qué en esa asignatura sí y en las otras no? O sea... No lo sé, porque allí el nivel de inglés la verdad es que es bastante malo. ¿Sí? A lo mejor, o sea, había gente que no tenía suficiente nivel de inglés como para enterarse de toda la clase, entonces la profesora, pero como había internacionales tampoco lo podía dar en coreano. Ya. Pero yo conozco gente que tenía asignaturas que les habían dicho que eran inglés, luego vieron que a lo mejor de una lista de 80 personas había 2 internacionales y dijeron, esto en coreano, vosotros os apañáis como veáis. Pero sí, y yo creo que lo que más me llamó la atención era el sistema de cómo se... es que me salen las cosas, grading, ¿cómo se dice? Poner las notas. Sí, como... sí. Es que hay un verbo que no me sale. Evaluar. Sí, gracias. El sistema de evaluación me parecía súper heavy, que tenían como cierto porcentaje de gente que podía sacar pues a más, ¿no? Como el 10. Hay un máximo de, yo qué sé, un 5 o 10% que pueden tener una más. Y luego también tenían como porcentajes de personas que tenían que suspender. Entonces, a lo mejor había... como por perceptiles, ¿no? Sí. O sea, era al final...
Tú coges la gente cómo de bien o mal lo has hecho y aunque tú aquí en España hubieses sacado un 7, Ya. como todas tus compañeras habían sacado un 9, pues tú suspendías. Entonces, no se evaluaba el conocimiento, se evaluaba la competencia. Ya. Y tampoco el que lo hubiese hecho mejor tendría el 10. O sea, tú tenías el 10 si de verdad te merecías el 10. Pero si tú tenías el 7, pero todo el mundo estaba por encima tuyo, te quedas en el 4. ¿Y eso lo tenían ellos o lo aplicaban a los internacionales? No, a los de intercambio? internacionales no lo... Vale, o sea, no lo vosotros aplicaban. podíais aprobar y todo Sí. bien, no había que competir. No. Qué curioso, ¿eh? Y en la clase, ¿os imagina? ¿Tú compartías clase con coreanos? Sí, a ver, Sí. lo que pasa es que yo cuando fui era todo online. Ah, Yo no tuve clases presenciales. Vale. Hubo gente que sí. vale. Pero Pero- estabas con coreanos. Sí, sí, sí. Y a la hora de evaluarlos, el sistema este de competición lo ponían los coreanos y en, yo qué sé, 15 coreanos en clase y en vosotros no, como... No lo sé, Ni idea. no sé cómo lo hacían. Pero sí que veías mucho que había un montón de trabajos optativos, opcionales, no sé, optativos, no sé, opcionales, obviamente que yo no hice, pero claro, estas chicas tenían que hacerlo. Ya. Ah, bueno, no he dicho, mi universidad era solo de mujeres. Eso es tremenda variable también, ¿eh? Era cristiano, de mujeres, hiper Crist- privado. Dios. Era así, había... La egua. Tenían que, tenían que ir a misa y esas cosas. ¿Tú fuiste a misa? No, yo no. Vale. Pero, o sea, también porque había COVID y eso, pero... Era como... élite. Era como una uni pues súper elitista. O sea, tú decías, yo voy a esta uni y en plan daban por hecho que venías de una familia rica, que tenías un estatus como súper Vale. top, que eras una persona súper listísima, o sea... Pero de cara a internacionales tú tienes un convenio con esa uni y ya está, en plan, no. No, claro, Claro, no, eso los da igual. internacionales, no. Vale. No, pero... Sí, entiendo. Tú, a ti la cuando gente de allí. sí, cuando te decían que a qué universidad ibas, decías eso y a todo el mundo le impresionaba. Y de hecho nos decía la gente, a los chicos les gustan mucho las mujeres de esa uni, y a mí que me da que no gustan a los chicos, en plan, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Ligan mucho las que van a esa uni. Yo, Otra pregunta que quería hacerte era, esta ya te la hice, pero me parece curiosa, que es en Japón hay mucha cultura, por lo que tengo entendido, porque tampoco he ido, de que los japoneses como no son muy de comentar sus sentimientos con la otra persona o de hablar de sus problemas, porque es como que estás molestando a la otra persona, ¿no? Entonces como lo que en España sería una amistad, que yo creo que está bastante, lo que se ha inculcado, que tú les cuentas los problemas a la otra persona o te estás quejando, no sé, bastante normal, socialmente aceptado, pues allí como, joder, no me estás contando tus problemas, no me molestes, ¿sabes? Entonces yo quería preguntarte cómo era en Corea, si tú sentías algo similar, un contraste entre medias. a ver, yo creo que o sea, fue también muy difícil acercarse a gente coreana. Porque, pues primero está la barrera del idioma, que muy poca gente hablaba en inglés. Y luego, pues al final yo creo que cuando tú llegas a cualquier país extranjero que al final te acabas juntando con todos menos los que son de ese país. Ya. Porque tienen ya su círculo de amigos y tienen ya sus conexiones y tal. Entonces es cierto que no hablé con demasiados coreanos. Y sobre todo que con los coreanos con los que yo hablé sabían inglés y sabían inglés porque muchos habían vivido fuera. Entonces era gente que tenía como una perspectiva mucho más internacional, que a lo mejor había estado viviendo 5 años Ya. en Estados Unidos Ya. y tenía, pues no a lo mejor una persona que digas es coreano 100%. Y de hecho, o sea, como que sí que las coreanas, a lo mejor amigas más cercanas que tuve, eran pues que habían vivido haciendo Erasmus, una en Inglaterra, otra había estado en España, Ya. otra también quería ir a España, y estaban todas como muy enfadadas con su sistema. Entiendo. Entonces estaban como muy enfadadas con su cultura. Entonces yo recuerdo una amiga sobre todo que ella pues quedaba con nosotras y estaba súper feliz de poder expresarse totalmente y como que aprovechaba cada vez que estaba con nosotras pues hablar de todas aquellas cosas que se consideraban más tabú, en plan de pues quería hablar sobre sexo, quería hablar sobre qué cosas no le gustaban de su país, de cómo se había sentido libre saliendo de fiesta y bailando y vistiéndose como quisiese estando en Europa. Entonces pues claro, yo solo he visto la percepción de gente que estaba como que eran outliers, ¿sabes? No dentro Ya, del... entiendo. Sí.
lo normal, normal. ¿Qué tal el contacto con Corea del Norte? O sea, ¿se te ocurrió ir? ¿Pensaste voy de excursión? ¿O no sé, aprendiste algo interesante sobre ese país? O sea, a mí lo que me di cuenta es que los internacionales que vamos a Corea siempre preguntamos mucho por Corea del Norte y ahí, o sea, para ellos es como no existe mucho. En plan, No existe. no se habla. No se habla. No se... No. Uy. O sea, como que a veces se enfadan, en plan, rollo, ¿qué me vienes tú a contar de Corea del Norte? En plan de, pues está ahí, ¿sabes? En plan, no sé, como... No quieren que preguntes. No es que no quieren que pregunten, pero están como cansados, que todo el mundo que... O sea, porque creo también que muchas personas que no conocemos Corea del Sur, solo nos suena Corea porque está al sur de Corea del Norte. Entonces, como que muchas veces tú, ¿y qué tal Corea? ¿Qué coño me estás contando? ¿Sabes? En plan de, yo tengo mi cultura, mis cosas y no hablan mucho de Corea del Norte. También supongo que es bastante tabú para ellos porque sí que es verdad que la guerra civil no fue hace tantísimos años y pues se vive muy diferente. Es un poco como la guerra civil que hubo en España, que para nosotros sí que está muy vivo. Yo creo que se habla mucho de la guerra civil y un poco esos dos lados, pero allí no. Ahí es como, mira, esto pasó y ellos están allí, no... Nos preparamos mucho, tenemos servicio militar obligatorio y eso, pero no se habla mucho de Corea del Norte. Lo que sí, muchos internacionales que fueron conmigo querían ir a ver el borde, la excursión, hay como una excursión que te llevan con un autobús y ves pues la frontera. ¿Fuiste? Entonces, no. Vale. Yo lo estuve viendo y mis amigos querían ir y conocimos a varias personas que habían ido y fue como algo que estuvimos pensando mucho en si ir o no ir a esa excursión. Y yo lo veía anunciado como en las teles del transporte público, que en plan allí en los buses y los trenes hay teles. Yo veía mucho como anunciado el tour este en autobús y tal. Y yo estaba pensando y como que quería ir, pero de repente un día tuve como, de verdad voy a ir a ver un trozo de campo, porque al final era literalmente, ibas en un bus, había una valla, al otro lado de la valla era Corea del Norte y tú estabas en Corea del Sur y te contaban un par de cosas, te decían toda esa tierra está llena de minas y no se puede pasar por ahí porque a lo mejor te explota en el pie. Y el que intentar asomarte a ver si veías alguna personita, a ver si veías algún edificio. Y yo me sentía un poco de... Voy a ver... O sea, es como irte al zoo, ¿sabes? En plan, voy a aproximarme a ver esas personas tienen menos derechos que yo, o esas personas a lo mejor están pasando hambre, no tienen la libertad de salir de ese país y voy a ir como una atracción turística, voy a pagar ¿por qué? O sea, no les decía a la gente, es por informarte. Mira, me puedo informar en mi casa viendo un documental. No me hace falta dar dinero. Al final es como lo veía como un poco macabro, en plan de... Te apetece ir a ver solo porque sabes que hay gente que lo está pasando ahí mal, ¿sabes? Es como si los franceses, mientras estábamos en el franquismo, se acercasen a los Pirineos a ver cómo están los españolitos ahí viviendo en esa dictadura, ¿sabes? No, a mí no me parecía bien hacerlo, no me iba a aportar nada, iba a ser como incitar un poco a un tipo de cultura, un tipo de ocio, turismo, que me parecía muy tóxico. O sea, para informarte sobre Corea del Norte o informarte de la guerra, había muchos museos sobre la guerra civil coreana. O, no sé, podías hacerlo de otros métodos. Para mí era ir al zoo. Una reflexión que me comentaste que quería tener también era como la presión estética sobre las coreanas y tal. No sé, si quieres hablar de ello. Sí. O sea, yo creo que en general su cultura moderna, digamos, está muy enfocada en la estética, en el hacerse fotos, mostrarse, un poco también como nosotros, ¿no? En plan, que aunque hablábamos que parece que está
decreciendo un poco esa exposición que tenemos ante las redes, pero allí sí que se lleva mucho de me hago fotos de a cada sitio en el que voy, como que también muchos filtros, mucho Photoshop. O sea, tú por ejemplo te vas a hacer tu carnet de identidad y te hacía Photoshop la máquina para hacerte tu... O sea, que no tiene ningún sentido, porque tú te vas a hacer tu DNI y la cámara con el fotomatón tiene Photoshop y dices, en plan, se supone que esta foto es para que me identifiquen, ¿no? Bueno, pues tenía... Eso me deja tenía Photoshop. muy confundido. Vale. Pero sí. ¿Será un Photoshop para que se vea mejor de la iluminación o...? No, para estar más guapo en tu foto de carne de identidad. Pero es que no tenía sentido porque no te ibas a aparecer. Claro. Ese objetivo. Pues así era. Y sí, como también se comentaba mucho como el físico de la gente, ¿no? En plan de, hola, ¿qué tal estás? Tal, anda, pues has engordado un montón, ¿no? En plan de... O a una amiga mía, por ejemplo, le dijeron, ¡ay, has adelgazado muchísimo! Ahora estás muchísimo más guapa. Y yo en plan de, como te estoy diciendo una cosa preciosa. Y ella en plan de, que antes estaba fea o qué, en plan, ¿qué me estás...? O sea, yo creo que nosotros al menos en nuestra cultura no comentas sobre el físico de nadie sin que te pregunten, en plan de, tú no llegas y empiezas a opinar en plan de, yo qué sé, está más gordo, está más flaco, está más alto, está... Pues allí sí, era como algo normal. Y luego también el hecho de que allí yo creo que no había mucha diferencia también entre los cuerpos de la gente, porque había mucha menos diversidad, mucha menos variedad, casi todo el mundo era más o menos de la misma altura, mismo pues morfología, ¿no? En plan, no sé si se dice morfología, no lo voy a inventar. Bueno, entonces como que era muy raro si tú destacabas y era muy raro si tú eres un poco más gordito o como que estaba muy mal aceptado. Y allí pues eso, a mí lo que más me llamaba la atención era que todas las tiendas eran de talla única. Entonces la talla única pues eran a lo mejor una falda que era así, la cintura, y si tú no entrabas aquí es que eras muy rara. Entonces chocaba bastante, porque claro, la gente que pesase un poco más por lo que fuese, allí lo tenía que pasar fatal, eran como muy estrictos con eso. Y también se llevaba mucho en las operaciones estéticas, tal, que tiene fama, porque allí no son muy caras, y hay un montón de doctores y son muy buenos, y muchísima gente va a Corea solo a retocarse la cara. Y sí, yo notaba que había como mucha presión con verse bien, con vestir bien, con estar delgado, con estar guapo, con el decir, mira qué pequeña es mi cara, porque también eso es algo que me llamaba mucho la atención. A mí nunca, como un cumplido, me habían dicho que mi cara era pequeña. Pero allí sí, era en plan de... Me decían, qué pequeña es tu cara. En plan de... Qué guapa. Y yo en plan de... Perdón. Es que claro, o sea, a los asiáticos es verdad que tienen como una cara mucho más plana, digamos, que a lo mejor nosotros como que es más en 3D, ¿no? En plan, tenemos nuestras facciones más así, ellos no. Y es verdad que mucha gente tiene la cara mucho más redondita. Entonces allí, como un canon de belleza era que tuviese la cara pequeña. Entonces, como que también la pose típica, una de las poses típicas cuando te haces selfie es ponerte así. De los coreanos, y no sé si otro tipo de asiáticos, no sé si alguna vez has visto a alguien posando así. Estaba pues, pensando. Pues en plan como para que se compare tu cara con el tamaño de tus manos. Nunca lo había pensado. Para que parezcan más pequeñas, ¿no? Por el contraste. No para que parezca, sino para que muestres en plan, sí, que tienes la carita pequeña. Desde ahí, pues eso, me llegaba un chico y me decía, tu cara es muy pequeña. Y yo, no sabía que sea bueno. Sí, era en plan de, wow, se te marca mucho, yo qué sé. La mandíbula. Sí, la cara en general, como que eso me llama mucho. Vale, antes de pasar al siguiente tema, ¿algo más de Corea que te gustaría remarcar o que te chocó, que te gustó, no sé? Que nuestros oyentes deberían de saber si quieren ir a Corea o algo así. No, o sea, me parece que es un país
como muy entretenido, que hay como muchas cosas que hacer siempre, al menos en Seúl. Había mucho ocio, porque me da la sensación de que la gente no sale de las ciudades, porque tampoco tienen muchas vacaciones, ni mucha opción de viajar a otros países, porque tú aquí en Europa, pues dices, me voy a Portugal, me voy a Italia, me voy a no sé qué. Ayer en plan, Corea del Norte, obvio no vas a ir. A China, tampoco. Con Japón, se llevan fatal. Entonces está Corea como súper aislada, y luego tampoco como no tienen demasiadas vacaciones, por no decir que no tienen, no te puedes ir súper lejos. Entonces la gente no tenía cultura de turismo, de viajar, entonces siempre se quedan en las ciudades. Entonces las ciudades están recargadas de un montón de actividades de ocio. Entonces tú llegabas ahí, había un montón de típicos edificios que hay como con juegos de arcade, con un montón de boleras por todas partes, un montón de karaokes, un montón de sitios de salir, pues de tiendas o de, yo qué sé, de hacer cosas. O sea, era todo como súper estimulante. O sea, podías hacer cosas siempre. Entonces eso estaba bastante guay. Es un tipo también de turismo que a lo mejor no es el que a mí más me gusta, porque a mí me gusta más el turismo enfocado a la naturaleza, a lo mejor, o a lo tradicional, a lo cultural, tal. Y allí era más como, pues eso, si tú vas a Corea es como, pues eso, a disfrutar mucho de estímulos así, artificiales. También había muchas cosas de naturaleza muy bonitas que para mi gusto está como un poco explotado, porque me parece que los paisajes eran preciosos, tienen montañas impresionantes y como que no, a lo mejor no se ve, no es tan común. Sí, no se ve lo suficiente, no se promociona lo suficiente y sí, pero era como todo muy recargado. Y entonces tú coges ya tu vuelo, te vuelves a España, por lo que sea decides que te vas a Holanda y una vez ya allí, bueno, antes de ir, decides que vas a hacer el máster en gestión de recursos medioambientales. Bueno, gestión de recursos y medio ambiente. Sí. Vale. ¿Y por qué tomas esta decisión de este máster? Vale. O sea, yo creo que también durante mi viaje de Corea, como que yo creo que como todos los viajes y todas las situaciones en las que cambias un poco de entorno y tienes que estar mucho tiempo contigo mismo, te das cuenta, te conoces un poco mejor. Sí. Entonces, a mí me dio la oportunidad de conocerme un poco mejor, y aquellas cosas que me llamaban más la atención, que no me gustaban de Corea, aprendí que estaba más interesado en ello. Entonces, por ejemplo, cuando estaba allí, pues me daba cuenta de, joder, aquí nadie recicla, cuánto plástico, qué mal están tratando a los animales, que no sé, qué poco sostenible me está pareciendo esto. Y me empecé a dar cuenta que me llamaba cada vez más lo que era el intentar salvar al planeta, ¿no? O vivir de alguna forma sostenible, porque yo como que poco a poco fui introduciendo distintas formas de llevar mi vida, de comportarme siendo consciente con las... O sea, qué consecuencias había con mi forma de vivir. Entonces, el hecho de que yo dejase de comer carne, pues como eso afectaba al medio ambiente, y luego también el hecho de que yo dejase de comprar ropa, como eso afectaba al medio ambiente o a las personas, y el hecho de que yo dejase de comprar cosas que venían en plástico, y el hecho de tener menos y aprovecharlo más y ser como más minimalista tal, me fui dando cuenta de los impactos que eso tenía, y que me llamaba la atención, me dedicaba a ver vídeos de eso en YouTube, y de repente dije, bueno, pues es que ya está, he encontrado como la forma en la que quiero continuar mi carrera en esto que me está gustando hacer en mis ratos libres y que me está gustando informarme, pues a través de YouTube o artículos o lo que sea. Pues voy a estudiarlo y voy a utilizar los conocimientos que yo sé de economía para enfocarlo por ahí. Entonces encontré este máster que me gustaba mucho, porque no necesitabas haber hecho economía para hacerlo, o haber hecho medioambientales, o haber hecho X para poder hacer ese máster. Lo que busca es un máster que más que estar enfocado en digamos research, como investigación, es como resolución de problemas. Entonces coges a gente que venga de todas partes, pues de política, de economía, de ingeniería, de lo que sea,
a toda esta gente le enseñas cuáles son los problemas que hay en el mundo ahora mismo con el tema de recursos y medio ambiente, de sostenibilidad, y de decir, vale, vamos a ver esto, cómo lo podemos solucionar. Entonces, no sé, me gustaba mucho la perspectiva que tenía, el que ser tan como multidisciplinar, ser como generalistas, que así se definen ellos, de no estamos especializados en nada, el no estar especializados en nada y saber un poquito de todo es lo que nos da valor a nosotros mismos. Somos los que nos ponemos un poco en el centro, intentamos entender todos los componentes, intentamos ver el mundo como un sistema más complejo y buscar soluciones complejas también. Entonces, bueno, pues me llamaba la atención, y luego pues me gustaba que tuviese distintas especializaciones dentro del propio máster, que te podías especializar o en como gestión del agua, gestión de alimentación, gestión de ¿cómo es? Energías, y me falta uno. Ah, sí, ecosistemas y biodiversidad. Y yo al final elegí el de alimentación porque era el que más me llamaba, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Creo que ahora mismo te sigues contenta con tu decisión, ¿no? Sí, no, sí, no sí. has dudado de mejor No. otro me hubiese gustado más. No, yo creo que sí, una vez que lo estaba haciendo me he dado cuenta de que Vale. es el que más Vale. es el que mejor encaja con mi persona, con mis inquietudes. Me ha dado mucha atención. Vale, Sí. ¿y qué estás encontrando en ese itinerario? O sea, ¿qué encuentras en ese itinerario así relevante para el medio ambiente? Pero no sé, ¿qué quieres compartir? Sí, bueno, Que te he visto muy dudosa, en plan. no, sí, estaba intentando. Es que como tengo el examen dentro de 2 días, hay Bueno, muchos datos. Para repasar. Bueno, suelta aquí datos interesantes. Pues creo que me ha impactado mucho realmente la cantidad de gente que se muere por enfermedades que tienen mucha importancia, las dietas. Entonces, pues la verdad es que en números soy malísima, pero si tú buscas la mayor razón de muerte en el mundo es pues problemas cardiovasculares, y que muchos se ven muy afectados por a lo mejor el colesterol, la cantidad de carne roja que comas, o como cuides tu alimentación. Entonces eso me ha llamado mucho la atención, de decir, joder, es que realmente esto es un problema para la sociedad, el hecho de que haya tantísima gente con sobrepeso, con obesidad, y de hecho que es un problema más grande, o sea, en cantidad de personas es un problema más grande que gente con hambre, ¿no? O sea, Sí. entonces, pues eso me ha llamado mucha atención, y luego también las diferencias de efectos en el medio ambiente que tiene consumir unas cosas u otras, o cómo se han producido. Entonces, sobre todo pues, se habla mucho de la carne. ¿Tú qué opinas de la carne? Como que consumamos carne. ¿Qué opinas? Me parece que comer carne en sí no está mal, Vale. porque somos animales omnívoros y Vale. sacas muchos nutrientes de ello, pero me parece que la forma en la que se consume ahora mismo no es sostenible ni para tu sistema ni para el mundo. Entonces, la cantidad de carne que se come al día, una persona media española, es exagerada, o sea, realmente no es bueno para tu salud, y tampoco es sostenible para el medio ambiente. Es como muy ineficiente, por el hecho de que tú, para tener un montón de vacas, tienes que pues dar de comer a esas vacas. Para dar de comer a esas vacas tienes que plantar mucha soja, por ejemplo, y al final estás añadiendo como un paso más. O sea, esa soja a lo mejor podrías estar alimentando a un montón de gente y dar proteínas directamente desde plant-based, ¿no? En plan, productos vegetales, y darles proteínas a esas personas, pero lo que estás haciendo es criar vacas, con lo que conlleva de darles agua, tener algún espacio para tenerlas, el transportar, el procesar la carne, el metano que producen, toda la cantidad de excrementos que producen, y lo contaminado que están esos excrementos. Al final es como estás metiendo un paso intermedio que está contaminando muchísimo y que es muy poco eficiente. Entonces,
pues sí te das cuenta que en sí comer carne no está mal, pero siendo 7, casi 8 billones de personas en el mundo, no es sostenible comer esta cantidad de carne. Sobre todo que ha sido posible porque eran solo, o sea, la cantidad de carne que comíamos era una parte muy pequeñita de la población, quien se podía permitir tener este consumo de carne, pero los países cuanto más ricos se hacen, más carne se demanda. Entonces, más deforestación está habiendo, gran parte por ejemplo, del Amazonas se está cortando para luego plantar soja, para dar de comer a las vacas de Estados Unidos, de donde sea, o allí mismo en Brasil, para venderse a McDonald's. O sea, entonces, como dices, qué fuerte, que todo lo que hace que al final es innecesario, porque puedes conseguir esas proteínas o esos nutrientes de otras fuentes, o a lo mejor seguir comiendo carne pero mucho menos, en mucha menos proporción, o a lo mejor pasarte al pollo, que es un poco más sostenible, pero bueno, tampoco... ¿Y tú dirías, rollo, que un consumo de carne, en plan, todos los días un par de filetes y tal, para tu salud, para el medio ambiente tenemos claro que sí, para tu salud es negativo también? O sea, yo eso no lo tengo claro, pero sí que he visto papers en los que dicen que, en plan, un consumo es que no sé cuántos son 2 filetes, no sé cuánto, o sea, yo no tengo ni idea de medicina ni nada, pero sí que está relacionado el consumo de carne, sobre todo carne roja procesada, con problemas cardiovasculares, por ejemplo, pues es malo también como para el colesterol y en general, o sea, pero yo no soy la persona más indicada para hablar de nutrición. Vale, entonces lo que me estabas comentando y también lo que me enseñaste en el gráfico puestos a consumir carne, mejor reduce la carne roja porque contaminaba de CO2 casi el doble que los pollos, ¿no? Si mal no recuerdo o algo así. O más. Vale. Sí. O sea, yo la conclusión a la que he llegado es que comer vacas es como lo peor que puedes hacer. O sea, en todos los sentidos. O sea, mirabas, pues eso, la cantidad de tierra que se necesita, cantidad de agua, cantidad de CO2 equivalente que se emitía. O sea, todo eso, como que comer vaca era lo peor, el diablo. Y también viendo como los efectos negativos que tenía para la salud, era como... Terrible. Fatal. Fatal. Pero sí, puestos, o sea, yo diría que lo mejor es consumir menos, y si consumes... Es verdad que lo más eficiente y menos dañino es el pollo, dentro de los alimentos que solemos comer en nuestra cultura, ¿no? No sé qué efecto tiene comer cocodrilo. No creo que se coma mucho cocodrilo. Por eso, que dentro de las 3 opciones de no debe ser pollo... muy eficiente criarlo porque no hay muchas macrogranjas de cocodrilo. Pero entre pollo, cerdo y vaca, pollo. Vale. ¿Y tú cómo ves el futuro de la Tierra? ¿Lo salvamos? ¿No lo salvamos? Esos papers que dicen, para 2100, terrible el planeta, muchas catástrofes, la mitad de las partes incultivables, casi inhabitables, pero bueno, guerras por el agua. ¿Tú dónde te posicionas ahí? O bueno, en verdad estos son los exagerados, radicales, polarizados, en verdad no estamos tan mal, esto es salvable, como decía Jorge ayer, la tecnología lo va a salvar todo. Tecnócratas. Vale. ¿Se dice así? Sí, supongo. Bueno, en fin, yo creo que sí que sí que podríamos salvarnos en el planeta, pero sí hay un cambio muy, muy radical con todo el sistema. ¿Qué pasa? Que yo veo que eso no está ocurriendo. Y entonces se decía que para 2020 hay que reducir las emisiones tanto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se está viendo que no se están llegando a los objetivos.
Entonces, no se están llegando ahora, no creo que vayan a llegar, o sea, que para 2030 se hayan reducido las emisiones casi a cero y tal. Pues mira, yo siendo realistas, viendo cómo va, no creo que se vaya a conseguir, entonces creo que la única forma es que haya un shock muy grande que fuerce un poco la maquinaria. Entonces, es que habría como que rediseñar todo el sistema. O sea, si tú quieres tener emisiones de CO2 o sea, cero, pues es que dile adiós a todos los coches, ¿sabes? O dile adiós a la mayor, o sea, casi todas las fuentes de energía que hay ahora mismo, a toda la forma de consumo. Entonces es como un cambio tan radical que para mí me resulta muy difícil hacerlo sin como un shock, algo que te haga un poco forzar la máquina. No sé, yo lo veo muy negro. Tú lo ves negro. Yo lo veo muy negro. Tú eres de posición pesimista. Yo sí. A ver, a lo mejor... si me haces repetimos este podcast 2.0 dentro de un año, pienso diferente. Pero ahora mismo lo veo bastante feito. Pues ya tendría que cambiar mucho todo, ¿no? Para que lo vieses un año diferente. Bueno, es que no tengo el conocimiento suficiente claro, ahora. Esa era mi otra hipótesis. Justo. Sí. Pero no, para mí no veo el futuro bastante incierto y bastante inestable, sobre todo por el hecho del calentamiento climático, de que, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, hay mucho plástico en los océanos, pero hay unas máquinas especiales que te limpian el plástico, que no sé qué, no sé cuántos. Ya, bueno, pero en plan, no hay un frigorífico enorme para que te reduzca la temperatura de la Tierra. Y por mucha tecnología que haya, a lo mejor sí, quién sabe. Pero yo creo que la temperatura de la Tierra no la vas a bajar mágicamente, y es algo que está creciendo y que se va a intentar parar de no más de 1,5-2 grados en las mejores, o sea, ¿cómo se dice? Más 1,5 con respecto a la era preindustrial. Vale. Pero si ya lo hemos superado, ¿no? ¿O no? No lo hemos superado. No, vale, nada. O sea, está como entre 1,5 y 2 vale. El objetivo. Yo lo veo terrible eso, Pero si se consigue, que ya te digo yo que no lo veo yo muy viable. Entonces, es que ya con esos 2 grados de más, o sea, ya has cargado muchas cosas en el planeta. Un montón de especies. No, bueno, sí, además de especies, o sea, el hecho de que huracanes, sequías, lluvias, inundaciones, todo eso, en plan... Ostras, es que el agua a mí me da mucho miedo. El agua y las temperaturas altas a mí yo temo. Hay que comprarse búnkers todo el mundo. Tú vives ya afligida. Sí, un poco. Y en este... en este mundo idílico en el que... Bueno, no, voy a hablar mejor de la otra posición. ¿Tú qué opinas de, imagínate, partimos de la hipótesis de que aquí nos reducimos los grados, los humanos, unos egoístas, capitalistas, dicen, bueno, vamos a seguir construyendo, contaminando y... Vale, pues sí, yo reduzco mi contaminación porque vivo en Holanda y no me cuesta mucho porque tengo unos molinos, pero a ver cómo le digo al de Tanzania que lo reduzca, ¿no? Porque está ahí con su era más, o sea, está en una fase un poco más industrial, contaminando más, y pongamos que esto no se regula y sigue aumentando. En este mundo catastrofista, tú pones que se acaba, rollo, empieza a haber... Vale, se acaba. Empieza a haber guerras por el agua, lo que mencionaba antes, más partes no cultivables y tal. En algún momento esto se estabilizará, ¿no? O sea, ahora somos casi 8.000 millones. Recortas unos pocos, recortas un poco de aumento de grados, porque ya no hay tanto CO2, y entonces recortas el aumento del CO2, pues al final se estabilizará, ¿no? Y la humanidad sobrevive. O estoy yo flipando, ¿no? ¿Qué te parece mi idea? O sea, estás hablando de que la población... La parte catastrofista, pero que al final todo se estabiliza. Todo tiende al equilibrio.
O sea, nos destruimos, muere mucha gente, pero luego vuelve al equilibrio. Pero en muchos años. O sea, ese futuro O sea, distópico... yo considero que hay ciertas cosas que nunca van a regenerarse tanto como antes. O sea, todas las Vale. especies que pierdas las has perdido. Entonces, si te cargas ciertos ecosistemas, pues nunca, por mucho que deje de subir la temperatura, Vale. eso ya se ha desestabilizado y a lo mejor no va a ser lo mismo, ¿sabes? El hecho de que empiecen a morir ciertos insectos, ciertas aves, cierto tal, ciertas plantas, pues al final vamos a tener muchas zonas que van a acabar siendo desierto, mucho el hielo derretido, eso también hace que se caliente todavía más, porque una cosa que no había escuchado hablar mucho antes era lo del el albedo. Entonces, es que hay ciertas cosas que no... O sea, supongo que podrá llegar a algún punto de Vale. estabilidad, como tú dices. Hombre, yo no considero que se vaya a extinguir la raza humana de aquí a 100, 200 años, pero sí que considero que si no hay ningún cambio radical, hay gente que lo va a pasar realmente mal. O sea, va a haber grandes migraciones por culpa del cambio climático y las condiciones de vida van a ser bastante peores. Por el hecho de que si tú estás viviendo en un clima que de repente tienes unas nevadas horribles y luego unas sequías y luego fuego y tal, pues no vas a poder seguir con el ritmo de vida que tenías antes. Entonces el humano tendrá que pasar otra vez a sobrevivir en vez de a hacerse cada vez más rico y tener más juguetitos y cositas como vivimos ahora. Has mirado a mi micrófono despectivamente. No, mira, No, vale. Vale, y tú así si pudiese establecer como una intervención relativamente realista en la gente, rollo, oye, este hábito no te va a costar mucho y lo puedes hacer, ¿qué consejo les darías? O respecto a como un poco salvar el medio ambiente o tal. O Yo par de consejos. no sé, esto a nivel de cuánto efecto tiene, ¿sabes? Vale. No sé si esto es lo más efectivo, pero creo que cambiar nuestro consumo es vital. Entonces, el hecho de que tú reduzcas tu consumo, por ejemplo, de objetos, ¿sabes? De prendas, a lo mejor, estás ayudando muchísimo, porque para tener una prenda de algodón, necesitas tierra, que a lo mejor te has cargado bosques, necesitas fertilizantes, que a lo mejor están contaminando el agua y cargándose ecosistemas acuáticos, necesitas transportarlo hasta un montón de sitios diferentes que está produciendo muchísimo CO2, a lo mejor estás participando en esclavitud moderna, digamos, Sí. de gente trabajando en Bangladesh haciéndote tu jersey y luego encima estás produciendo basura. Entonces, al final todo eso, si puedes reducirlo, para mí tiene un impacto muy grande. O sea, si en vez de tener 10 sudaderas tienes 2 y utilizas mucho esas 2 y intentas, si se te rompe, te la intentas arreglar o intercambias con gente, compras más de segunda mano, tal, al final creo que ahí tiene muchísimo impacto. Entonces yo creo que es un poco el darle más valor a las cosas que ya tienes, no pasar siempre a querer consumir algo nuevo y el alargar la vida de aquellas cosas que ya conservas, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Sí, ser como un consumo más responsable. Igual un poco con la comida, el desperdiciar lo menos posible, intentar no comer tantos productos animales. Si puedes, si tienes la opción de fijarte de dónde vienen las cosas que consumes, ¿no? Entonces, pues intentar comprar más local, pero también si puedes optar por alimentos que vienen de procedencia de agricultura orgánica, pues está mucho mejor, pero sí que es verdad que eso a veces influye en los precios y no todo el mundo puede tener tanto cuidado en ver qué tipo de arroz está comprando, sino que te tienes que comprar más barato porque no puedes permitir otra cosa. Pero si tienes la opción, yo
Vale, Así que lo haría. vale. Pues bueno, muchas gracias por venir. Como siempre dejo al invitado despedirse, por si quiere, no sé, lanzar así alguna reflexión o yo qué sé. Así que muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado y todo tuyo el micrófono. Reflexión. O yo qué sé, o muchas gracias por escucharme, yo qué sé. No. Todo tuyo, puedes decir lo que quieras. No, bueno, muchas gracias por escucharme y daré competencia en otro canal. ¿En otro canal? Nah, no sé. Uy, qué feo eso, Es que me ha gustado esto, ¿eh? Nada, solo Psicosapiens, chavales, Solo Psicosapiens.